quinto estudio de la serie y se titula La oración y el nacimiento de las misiones. Estaremos estudiando en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3. En la oración, tanto como en la salvación, la iniciativa es de Dios. Es Dios quien guía, es Dios quien abre. Hay una clara indicación de que el movimiento misionero fue iniciado primero en los corazones de los misioneros que serían enviados. Y luego, también en la iglesia que los iba a enviar. Este movimiento principia en Antioquía, donde había un poderoso grupo de profetas y maestros. Lo leemos en Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Esto parece indicar que Bernabé y Saulo ya sabían eso, ya habían sido llamados. Ahora el Espíritu Santo a quien llama es a la iglesia, pero en este caso para que los envíe. Enviar misioneros en una manera apropiada es importante, pero es tan importante como escuchar el llamado y como enviarlos también en esa forma. Dice Hechos 13:3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La actitud del próximo versículo podría apropiadamente describir la expresión de la iglesia, como se puede ver en el resto también del libro de los Hechos. Dice la palabra de Dios en el siguiente versículo del capítulo 13, versículo 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inició el movimiento misionero, llamó a los misioneros y envió a los misioneros. Y este movimiento se inició con oración, exclusivamente con oración. Lo comunicó a todos los participantes por medio de la oración. El Espíritu Santo llevó a cabo lo que había iniciado también por medio de la oración. La iglesia completa hizo ese movimiento porque fue el Espíritu Santo quien los impulsó. Pero siempre leemos que la oración fue el factor importante. Mientras oraban, sucedían las cosas. La oración continuó siendo el factor importante en la misión continua de la iglesia. Al regreso de su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé volvieron a visitar las iglesias que habían establecido y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Dice Hechos capítulo 14, versículo 23. La oración construyó grandemente la fundación, el fundamento para que las iglesias de la región de Filipo fuesen establecidas. Eso lo leemos en Hechos capítulo 16, versículo 16, versículo 25, etc. Pero hay algo interesante, porque estamos tratando solamente la oración, en este caso, no el trabajo misionero. Pero hay algo interesante acá. Cuando Pablo se encontró con los ancianos en Éfeso, los reunió allí Éfeso era toda una región y estaba una ciudad llamada Mileto y allí los reunió a todos. Y allí en Mileto
Dice la palabra de Dios que para que Pablo constituyera esos ancianos, o sea, les diera la autoridad como ancianos, oró por ellos. Se puso de rodillas y oró con todos ellos. Iban a hacer un trabajo específico en toda la región. Iban a continuar el trabajo misionero que Pablo había empezado. Ahora, confirmando esas iglesias, ayudándolas a crecer. Cuando dejó Tiro, la congregación entera le acompañó al barco. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 21, versículo 5, y puesto de rodillas en la playa, oramos. Estaban en la ciudad de Tiro, todavía en la región de Éfeso. La congregación entera, dice, de ese lugar, le acompañó a Pablo y a sus compañeros de viaje para despedirlos al viaje misionero que continuaban en oración. Más conclusivas todavía son las numerosas enseñanzas sobre la oración que encontramos en las epístolas. Las oraciones de Pablo que están escritas y las peticiones de oración hechas por él a las iglesias, todas son conclusivas en este mismo caso, orando por el trabajo misionero, orando porque el reino siga en las manos de aquellos hombres que debían ayudar a sostenerlo y hacerlo crecer. Las abundantes referencias de la oración en las cartas de Pablo aparecen cronológicamente en todo su viaje. Mientras plantaba iglesias en Asia Menor y en Europa, estaba presente siempre la oración. La oración fue la vida de la iglesia. La oración fue el aliento de la iglesia. La obra espiritual era hecha con recursos espirituales. La obra espiritual, amados hermanos, es hecha con recursos espirituales todavía. La iglesia primitiva estuvo siempre pendiente de sus misioneros. Ofrendaban para el sostenimiento de ellos, pero aún mucho más oraban porque Dios les mantuviera firmes y les ayudara en todo lo necesario. Puede haber mucho dinero, hermanos, pero si falta la oración, no estamos dando el respaldo que esos hombres y mujeres que hoy en día están en los campos misioneros muy lejos de aquí necesitan. Vamos ahora a la palabra en acción. La palabra en acción. Tomen sus guías y prepárense para escribir en los espacios libres. No es mucho, pero es muy importante porque son palabras claves. La iglesia primitiva oró por aquellos que el Señor envió como misioneros a predicar el evangelio en el mundo. En el momento en que el Espíritu Santo solicitó a la iglesia que se dispusiera a Pablo y a Bernabé para iniciar el trabajo misionero en Antioquía, la iglesia oró y ayunó. ¿Para qué? Oró y ayunó para enviarlos. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. En segundo lugar, cuando Pablo y su equipo misionero salían de Tiro, un grupo que lo despidió en la playa oró, ese grupo, para que ellos pudieran ¿qué? Continuar con efectividad su viaje misionero. Y como un paréntesis, antes de ir al último punto, quiero decirles que su equipo misionero era
más o menos numeroso. Había un hermano llamado Sópater, que era de Berea. Habían dos hermanos de Tesalónica, Aristarco y Segundo. Estaba Gallo, a quien Juan le escribe una carta. Él era de Derbe. Estaba Timoteo, su discípulo amado. Y de Asia se encontraban Tíquico y Trófimo. Así que estamos viendo un equipo misionero que necesitaba sostenimiento económico, pero sobre todo tenían un gran respaldo en el recurso espiritual de la oración. Y en tercer lugar, Pablo solicitó de las iglesias la oración para que él pudiera extender con otros la obra de Jesucristo por el mundo. Ahí está en Romanos 15:30, 2 de Corintios 1:11. Ustedes tienen las citas en sus guías. Como hemos visto, no solamente la iglesia del primer siglo inició el trabajo con oración. Ellos también, como dije hace un momento, sostuvieron con recursos económicos, aparte del recurso espiritual, que es la oración, a los misioneros. Los misioneros precisan de las oraciones de la iglesia. Hay hombres, mujeres y hasta familias trabajando para el Señor, hermanos míos, en lugares lejanos. Miren, en lugares difíciles en el mundo. En el avance del Evangelio. Todo el esfuerzo que ellos hacen está vinculado con la oración de ustedes, con mi oración, con la oración en conjunto de toda la iglesia. Así es, hermanos. Dios, por supuesto, ha escogido la oración de su pueblo en el avance misionero. Ahora mismo voy a retarles a ustedes a tener oración por los siguientes motivos misioneros y que los mantengan durante las próximas 4 semanas. 4 semanas orando, hermanos. Hemos terminado aquí el estudio de las 5 lecciones. Había una sexta, pero vamos a trasladarla como ¿cómo decirles? Pues otro grupo de lecciones que vamos a sacar de esa última para tener una serie sobre la oración en la vida familiar de las familias de la iglesia, valga la redundancia. Pero aquí voy. Durante las próximas 4 semanas, hermanos, en los grupos pequeños especialmente, hay unos retos que van a ver ahora en la pantalla. Ore para que cada iglesia hispana se comprometa a perseverar en clamar por obreros hasta que cada etnia tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio. Clame para que el Señor envíe obreros, especialmente obreros hispanos, a los pueblos no alcanzados. Hay 3.200 iglesias bautistas hispanas en los Estados Unidos. Todavía existen 3.200 etnias no alcanzadas y olvidadas inclusive. Pida, hermanos, para que cada iglesia envíe por lo menos un obrero a los no alcanzados. Si envían un obrero a los no alcanzados, ya son 3.200 obreros que van a ir a 3.200 etnias diferentes. Wow. Pastor, pero parece que estuviéramos fabricando. No. El Señor nos dijo que alcanzáramos al mundo entero con su palabra. Alcanzáramos con el Evangelio a las personas para que se salven. Y tenemos nosotros
la responsabilidad de hacerlo. Yo creo que sería una gran motivación para el resto de las iglesias en los Estados Unidos que los hispanos apoyáramos esto. 3.200 etnias no alcanzadas. Ore también para que nuestra congregación hispana de Brook Hills envíe obreros. O sea, toda la congregación, toda la iglesia de Brook Hills siga enviando obreros. Ellos están enviando obreros. Vamos a orar porque se envíen más y vamos a orar por esos obreros que están en el campo también. ¿Ok? Ore para que los miembros de nuestra iglesia en general, usted mismo, hermano, escuchen la voz del llamado del Señor para el trabajo misionero. Pida que Dios le guíe a responder a esta pregunta. Padre, ¿estás llamándome a mí? ¿Me estás llamando, Señor? ¿Soy yo? Ore para que Dios derribe todos los obstáculos que pueden impedir a que los llamados vayan. Obstáculos económicos, obstáculos de la salud, obstáculos que tienen que ver con familia, con asuntos legales. Pero hay un obstáculo mucho más grande, más fuerte, más difícil, el pecado. Dios necesita hombres y mujeres trabajando allá y que estén libres de la fuerza del pecado. Y por último, solamente vamos a leer una cita interesante en Mateo 18-19. Si dos de ustedes que están allí viendo esto se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Pidan por esos misioneros. Pidan porque el Señor los proteja, los cuide. Pidan porque esos misioneros tengan los recursos económicos. Pidan porque el Señor les dé a ustedes recursos económicos. Pidan porque sus recursos ustedes los van a poner y pidan porque esos recursos vayan al trabajo misionero y ayuden en las misiones para alcanzar a otros para Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Dios tenga de todos nosotros amor, misericordia y paz. Hasta luego.